Dios es cruel, Dios nos odia. ¿No veis que el mundo está lleno de guerras y de enfermedades? Eso es que Dios, por algún motivo, odia al ser humano. O quizás seamos nosotros, como seres humanos, los que tengamos un poder que desconocemos. Un poder para crear dolor y sufrimiento, pero también un poder para crear la sanación, la transformación y la transmutación individual y como humanidad colectiva. Soy Alberto López, canalizador y lector de registros acásicos. Podéis encontrar información mía en Facebook, Instagram y YouTube como Alberto López Canalizador y en mi página web albertolopezcanalizador.com. Y hoy me gustaría compartir con vosotros una reflexión acerca del verdadero poder para sanar y para destruir que tiene el ser humano. Muchas veces achacamos a la divinidad lo malo que nos ocurre, la mala suerte, el destino, un Dios cruel, algo superior a nosotros que nos arroja, por decirlo así, a una cima de guerra y de destrucción. A veces ese poder divino se transforma en un poder, en cierta manera, más humano, una élite, algún tipo de gobierno encubierto, algún tipo de alianza que me quiere llevar hacia la oscuridad. Pero en realidad, en toda esa dinámica, estamos olvidando que somos seres co-creadores, que soy yo con mi poder el que co-crea el sufrimiento o el que co-crea una sanación. Y hoy quiero que en mi reflexión gire en torno a esto. Tenemos el poder para sanar. En un mundo en guerra, en un mundo en cambio, yo tengo el poder para hacer que mi vida sea mejor y al crecer yo, ayudar a crecer a todos los que me rodean. Somos seres energéticos y ese ser energético que yo soy es en cierta manera como el sol. En cambio de dedicar mi energía a intentar salvar al otro, a intentar cambiar al otro, tengo que dedicar esa energía a cambiar yo, a sanar yo. Y de forma natural mi vibración se irá expandiendo e irá creando un mundo mejor. Estamos en un mundo en guerra, por prejuicios, por miedos, por avaricias, y muchas veces en mi intento de convencer al otro de que está equivocado, de que yo tengo la razón, de que mi causa es más justa, mi república o mi rey o mi Dios más noble, lo único que hago es sembrar más cizaña y más dolor en ese mundo en caos. Hoy tenemos que reflexionar sobre cómo yo, como ser individual, tengo poder para co-crear en mi vida verdaderos procesos de sanación, procesos en los que yo cambio, en los que me libero de esos miedos y prejuicios que cuando los vivimos a nivel colectivo se transforman en guerras. La guerra no es más que la expresión de mi miedo individual vivida en un colectivo. Cuando yo elijo a un gobernante o cuando sigo a un gobernante, lo estoy eligiendo desde una serie de prejuicios, de miedos, de deseos y de expectativas de los que muchas veces ni siquiera soy consciente. Elijo a alguien que me representa y no me doy cuenta de que lo estoy haciendo desde el miedo, a lo mejor al extranjero, el miedo a otra persona que tiene otra religión o que tiene otra raza. Cuando empiezo a sanarme, empiezo a sanar también mi voluntad ciudadana expresada a través de mi gobierno. Empiezo a elegir representantes de una forma mucho más sabia, viendo por encima del prejuicio, del odio, conceptos como honradez, como tolerancia, como solidaridad, dejando de evadir mi responsabilidad y de considerarme víctima de un monopolio de grandes industrias o grandes gobiernos para hacerme cargo de mi poder personal. Elijo muchas veces a mis gobernantes para que me salven de mi propia vida, para que arreglen mi crisis económica, para que me traigan felicidad. No, un gobernante, por decirlo así, un presidente, una presidenta, tiene que ser la manifestación de la voluntad soberana del pueblo, un pueblo que no renuncia a su poder, un pueblo que no renuncia a su sabiduría y un pueblo que nunca jamás renuncia a su libertad. Cuando yo elijo a mi gobernante desde mi miedo, lo único que estoy haciendo es trasladar ese miedo a una instancia superior. Y desde ese miedo solo cabe la guerra, solo cabe el ataque, solo cabe la agresión, a veces en un conflicto bélico, otras veces en conflictos de carácter económicos, países enteros arruinados, por intereses que muchas veces como ciudadanos se me escapan. Pero en esos intereses que se me escapan, siempre hay un concepto en el que puedo trabajar, mi propia responsabilidad, responsabilizarme de mi vida, como a veces con conceptos sencillos, formarme más, trabajar más, pero trabajar con más sabiduría, no convertirme en un esclavo de un sistema, sino trabajar con más sabiduría, ser solidario. Y aquí es muy importante distinguir la solidaridad de la limosna. La limosna es una ayuda que te ofrezco y es una ayuda que para ti no tiene ningún coste, porque la aceptas sin más. No implica responsabilidad, no implica poder, no implica libertad. Pero ¿sabes también lo que implica la limosna? Que no hay ningún cambio, que mantenemos el status quo, que yo mañana seguiré siendo el salvador y tú mañana seguirás siendo la víctima.
La verdadera solidaridad es una oportunidad que te doy para que crezcas, responsabilizándote, empoderándote y utilizando tu libertad. Y tiene ese precio: libertad, poder y responsabilidad, pero también te da una puerta para un verdadero cambio, para que mañana tu situación socioeconómica o tu situación cultural de verdad haya cambiado, para que te conviertas en un ciudadano autónomo, libre e independiente. ¿Cómo nos quieren muchos de nuestros gobiernos, por no decir todos? Dependientes, dependientes de algún tipo de ayuda, subvención, dependientes de la única fuente de información verdadera, de lo único que se supone que es verdad. ¿Yo que tengo que ser? Autónomo, libre e independiente, con capacidad para, por decirlo así, nutrirme de noticias honestas, con capacidad para no depender económicamente de un Estado, con capacidad para tener mis propios criterios. La sociedad nos está llevando a un punto de dependencia en el que mi poder, ejercido desde la ignorancia, lo que crea son empresas y gobiernos cada vez más fuertes, ciudadano cada vez más débil y sobre todo cada vez más atemorizado. Tengo miedo. ¿A quién? Al inmigrante, al otro género. Tengo miedo a esta raza, tengo miedo a esta religión, tengo miedo a tantas cosas que sin darme cuenta renuncio a mi libertad para que me protejan. Gobierno, protégeme. Protégeme del inmigrante que me quiere robar, de esta raza, de esta religión o de este género. Y para que me protejas, te doy mi poder. Renuncio a mis derechos alegremente. Cuídame. Me convierto en la oveja que pide al pastor: protégeme, sin darme cuenta de que el pastor está pensando en el sacrificio, en cuando coja y convierta esa oveja en carne que va a vender. Pues yo no soy una oveja. Yo soy un ser libre, un ser independiente, un ser autónomo. Y ese grito de libertad tiene que oírse. Tenemos que reconectar con nuestro poder, reconectar con un poder que nos ayuda a ser solidarios de verdad, no alguien que da limosna, alguien que otorga solidaridad, para que haya un cambio real, alguien que da la posibilidad al otro de empoderarse y de responsabilizarse. Muchas veces parece que a determinadas personas o determinados colectivos no les pedimos responsabilidad. La responsabilidad hay que exigírnosla a nosotros primero y después a quien me rodea. Porque cuando yo no te exijo que te responsabilices de tus actos, lo que soy es paternalista. Y te estoy convirtiendo en una especie de víctima de una cultura, de una civilización o de unas circunstancias que se supone son peores que las mías y te han anulado. Nada puede anular nuestro poder. Por supuesto que hay diferencias socioeconómicas, culturales, países en guerra y países en paz. Por supuesto que sí. Pero yo he nacido donde mi alma ha determinado que yo nazca. Y sea cual sea mi lugar de nacimiento, tengo poder para transformar mi vida y para ejercer una ayuda beneficiosa en quien me rodea. Si yo estoy compartiendo una vibración de amor, de tolerancia, de solidaridad, de respeto, de poder personal, de verdad no va a haber ningún efecto en mis vecinos, en mi zapatero, en mis hijos. Cuando comparto una vibración de miedo, miedo al inmigrante, miedo a este género, miedo a esta raza, miedo a esta religión, no va a haber ningún efecto. Cuando yo elijo a un representante parece que me simo de mi responsabilidad. No, a partir de ahora son los diputados, la presidenta, quien tiene que elegir y yo, bueno, ya he votado, ya con eso ya está. Yo estoy construyendo una realidad todos los días del año, en cada hora y en cada minuto. ¿Desde dónde la construyo? ¿Desde qué poder personal? ¿Un poder personal ejercido en el amor o ejercido en la ignorancia? ¿Ejercido en el amor y la tolerancia o en el miedo y el desprecio? Cuando vemos un mundo en guerra, cuando vemos que los conflictos se multiplican, tenemos que dejar de intentar salvar a los demás para centrarnos en nosotros mismos. Si quiero cambiar el mundo, me tengo que cambiar a mí mismo. Tengo que transformarme. Y eso es difícil, porque a la hora de cambiar el mundo, lo más fácil es ir a vender mis ideas al vecino. Piensa como yo, cree en lo que creo yo, y así todo será muy bonito. Y lo difícil es decir, no, voy a liberarme de mis miedos, voy a liberarme de mis prejuicios, y eso es lo que va a ser la piedra angular de un verdadero cambio. En un momento en el que la guerra y el conflicto se están multiplicando y en la que nos esperan años difíciles, con grandes mareas migratorias, con grandes movimientos políticos, con un continente, Europa, que en muchos sentidos se va a desmenuzar política y económicamente, tenemos que recordar más que nunca el poder personal que tenemos. Yo no puedo enfrentarme a un cambio mundial desde mi ignorancia y desde mi indefensión. Como ciudadano tengo grandes herramientas, pero esas grandes herramientas tienen que ser vividas desde mi poder.
Si yo estoy renunciando a mi poder para ser protegido, si estoy renunciando a mi libertad para que me custodien, si estoy renunciando a noticias honestas para que me diga el gobierno o grandes multinacionales en lo que tengo que creer, ¿qué creéis que va a ser el mundo? Todo lo que estamos viendo es el aflorar de las resistencias al cambio. Antes de una nueva humanidad tienen que aflorar las resistencias, exactamente igual que cuando tú te transformas a nivel individual. Si yo estoy cambiando a nivel individual, lo primero que va a haber va a ser aflorar mis resistencias. Y en ese momento yo me sentiré lleno de miedo y me sentiré perdido y sentiré incertidumbre y sentiré que mi camino, permitirme la expresión, se ha vuelto loco. La noche es más oscura justo antes del alba. Pues eso nos pasa en un proceso de sanación. Cuando yo estoy sanándome, llega un momento en que mis miedos, mis limitaciones, mis prejuicios, de repente parece que afloran todos a la vez. Y en ese momento pierdo la esperanza. He tirado todo este tiempo, no he hecho nada, no he conseguido nada, estoy peor que antes. Mentira, estás sanando, pero tiene que salir a la luz de la conciencia todo aquello que has ocultado. Pues eso es lo que estamos viviendo como planeta, como unidad. Hemos ocultado muchas cosas. Hemos creado sociedades paralelas en las que dentro de un mismo ámbito geográfico hay culturas y civilizaciones en colisión que no se mezclan. Y hemos llamado eso integración. Mentira. No ha habido ninguna integración. Ha habido un solapamiento de dos culturas que no se entremezclan. Antes o después, eso tiene que salir a la luz de la conciencia. En Europa va a haber grandes conflictos de carácter religioso por ese solapamiento de dos culturas que no han llegado nunca a convivir en paz. Pues antes o después, eso tiene que aflorar a la luz de la conciencia. Si no afloramos esas resistencias, no habrá un cambio verdadero. Todo lo que está pasando está enclavado dentro de un gran cambio mundial y estamos viviéndolo de una forma ordenada y coherente, aunque yo desde el ego como ciudadano pueda pensar que esto es un desastre. El que se multipliquen los conflictos, el que haya mayores movimientos migratorios, el que haya una polarización de las ideologías políticas cada vez a niveles más extremos, forma parte de sacar a la luz de la conciencia aquello que no hemos querido ver. Yo no he querido ver que en mi sociedad no había armonía, había dos civilizaciones que no convivían, sino que en cierta manera se solapaban. No he querido ver cómo ideologías extremistas seguían manteniéndose allí, ardiendo poco a poco a la espera de la oportunidad. Ya tienen la oportunidad para salir a aflorar y que podamos sanarlas. Confundimos el ocultar con el sanar. Hemos creado una gran mentira en la que mi sociedad ha evolucionado mucho y hemos resuelto grandes problemas. No es verdad, no es verdad. Yo pertenezco al viejo continente, a Europa, y en Europa hemos sido especialistas en crear dos culturas conviviendo en el mismo ámbito geográfico. Y eso lo hemos llamado integrar. No es integrar, es disfrazar, es camuflar. Tenemos que sacarlo a la luz de la conciencia. Y al mismo tiempo, en Latinoamérica, el nuevo mundo, el que va a ser el portador de esperanza en las próximas décadas, tenéis que reconectar con vuestro poder personal. No podemos vivir el abandono de mi poder para dejárselo a políticos que desde una ideología extremista y polarizada nos llevan a un camino de miedo. Tengo que recuperar mi propio poder, tengo que responsabilizarme, abandonar el papel de la víctima para reconectar con quién soy de verdad, dejarme de excusas y victimismos para reconectar con mi poder. Y en muchos sentidos, vosotros, que sois la esperanza de un nuevo mundo, tenéis que suplir los vacíos y carencias que estamos creando actualmente. Basta de victimismo, basta de falta de esperanza. En un mundo, en cambio, la reconexión con mi poder, el ejercicio de mi libertad, el ejercicio de mi responsabilidad es imprescindible, es más necesario que nunca. Somos capaces de crear grandes mundos, de alegría, de ilusión, de sabiduría, y también somos capaces de crear grandes infiernos. Después de todo, el hombre, el ser humano, es un Dios, una divinidad que a veces se le olvida que lo es, pero en su poder puede destruir y puede crear. Pues yo hoy os invito a crear un mundo nuevo, verdaderamente nuevo, sin evasiones, sin excusas, sin falta de poder y sin falta de responsabilidad. Un mundo en el que puedo crear una cadena de corazones solidarios que realmente aporten algo auténtico. Y para eso no necesito ser ni el presidente del banco, ni el director de nada, ni el presidente de un gobierno. Yo, zapatero, comercial, dependiente, lo que sea,
puedo transformar mi realidad y la realidad de con quien convivo. Pero tengo que empezar en mí. No puedo empezar, espera que te cambio, espera que te salvo y espera que no. Voy a cambiarme yo. Y cuando yo cambio, cuando aflora mi conciencia, cuando reconecto con mi poder, aunque no lo quiera, permitidme la expresión, ayudo a transformar mi realidad. Porque es como un sol, cuando el sol brilla, brilla para todos. Da igual que seas de una u otra ideología, que tengas un otro género. Cuando yo brillo en amor, en tolerancia, en solidaridad, en respeto, mi luz ilumina a quien me acompaña. Punto. No hay diferencias, no hay distinciones. Y cada uno aprovechará esa oportunidad de aprendizaje en la medida de su evolución. Mirad, somos energía y esa energía se comparte como el oxígeno en un bosque. Yo voy a un bosque y aunque vaya a talar árboles, los árboles me están dando oxígeno y el sol me sigue iluminando. Voy a talar árboles, mi compañero va a rezar, da igual. El oxígeno y la luz son para todos. Somos seres de gran poder. Creamos sociedades de victimización, sociedades de manipulación, sociedades de mentira, porque renunciamos a nuestro poder. Reconecto con mi poder, sano mi vida, transformo mi vida y ayudo a transformar a la de mi clan, a la de mi linaje y ayudo a transformar mi vecindario. Y cuando me quiera dar cuenta, estoy ayudando a transformar una humanidad. Y no se trata de que yo me responsabilice de todo. Desde luego yo no tengo poder para cambiar el mundo y muchas veces nos vemos ante una tarea imposible. No es una tarea imposible, es una tarea que tienen que realizar millones de seres. Somos ya muchos los que estamos involucrados en un camino de despertar. Muchos los que estamos rezando, por llamarlo así, por una nueva humanidad. Y también somos muchos los que estamos trabajando para que esa humanidad florezca. Pues se trata simplemente de reconectar con mi poder. Se trata de dejar de esperar que nos salve alguien, una figura paternalista, un gobierno, un quien sea. No, me salvo, me sano, me transformo yo. Yo creo una nueva realidad y esa nueva realidad se expande en una cadena de corazones. Somos seres co-creadores de la realidad. Somos seres de gran poder y somos seres que muchas veces lo ignoramos. Me olvido de mi poder. Es más, empresas, gobiernos, grandes medios me ayudan a que yo me olvide de mi poder, a que piense que soy un ciudadano indefenso que necesita que me gobiernen y que, por decirlo así, me manden hacia donde tengo que ir. Recuperad vuestra libertad, recuperad vuestra autonomía, recuperad vuestra independencia. No dependo emocionalmente, no dependo económicamente, no dependo intelectualmente. Una persona plena, una persona libre, es la persona que puede cambiar el mundo, paso a paso. Cuando veo en el telediario una nueva guerra, una nueva crisis, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo ir a cambiar ese mundo, pero sí puedo cambiar mi propio mundo. Y cuando cambio mi propio mundo es cuando inicio la chispa que cambia toda la humanidad. Y la cambio poco a poco, sin recetas milagrosas, sin trucos, sin atajos. La cambio porque aprendo. Al final, lo que estamos viendo es un examen. Y en los exámenes, lo que tenemos que hacer es aprender. Tengo que aprender sobre mi propia naturaleza divina y humana, honrar mi humanidad, no me avergüenzo, no rechazo el estar en este plano, en esta dimensión, no me resisto a vivir este mundo, me enraizo en él y al mismo tiempo que echo raíces en este plano, mis ramas se elevan para conectar con mi divinidad. Y desde ese equilibrio entre la raíz y la rama que florece hacia el sol es donde voy a transformar todo. Cuando me vado, cuando quiero refugiarme en ensoñaciones, en ilusiones sobre que alguien vendrá y me salvará, ahí me estoy perdiendo. Cuando me considero indefenso y víctima, ahí me estoy perdiendo. Cuando me desespero, ahí estoy perdiendo. Cuando recobro la esperanza, ahí estoy ganando. Y hay dos tipos de esperanza. La esperanza vana es una ensoñación. Van a venir y me van a salvar. ¿Quién? El nuevo gobierno. Él me va a salvar. O esta empresa o este político. Pero hay una esperanza auténtica. Recobro mi poder, cambio mi realidad, cambio la realidad que me rodea. Hemos creado este mundo, hemos creado estas guerras, hemos creado estas hambrunas. También tenemos el poder para sanarlas. Y era necesario vivirlo. No la rechazo. Era necesario porque necesitamos esta lección. Como humanidad necesitamos esta lección. Como ser humano individual necesito lo que estoy experimentando hoy.
mi abundancia o mi carencia, pero nunca debo olvidar que puedo transformar mi vida, que puedo, y os diría incluso que debo transformar mi vida, y que la abundancia, que el poder, que la libertad, que la salud son palabras que están al alcance de todos. Yo tengo derecho a crear una abundancia como nunca he vivido en mi vida. Y no lo voy a comparar con nadie. A lo mejor yo nunca soy tan abundante o tan sano o tan lo que sea como quien otra persona. Pero en mi camino yo tengo derecho a vivir mayor abundancia. Tengo derecho a vivir mayor libertad, mayor poder y mayor salud. ¿Por qué? Porque soy un alma encarnada, porque soy una divinidad, porque soy en muchos sentidos una estrella que se ha revestido de piel, de carne y de hueso. Pues esa estrella tiene que brillar con mayor poder. No puedo dejar que mi carne, que mi miedo me apague. No puedo dejar que los prejuicios me apaguen. Brillad con fuerza, reconectad con vuestra divinidad, dad un espacio en vuestro corazón a un encuentro auténtico, más allá del miedo, más allá del odio al que piensa distinto. Reconecto con mi divinidad y desde esa reconexión transformo el mundo. Vamos a entrar en un periodo de guerras, en un periodo de hambrunas, de grandes crisis migratorias. La caída en muchos sentidos de Europa, su desestabilización política y económica, va a sacudir el planeta. Ahí necesitamos más que nunca reconectar con nuestro poder para crear nuevas alternativas políticas y financieras. No podemos intentar resucitar viejos patrones políticos o viejos patrones financieros. Hay que crear algo nuevo, pero el creador lo tiene que hacer desde la sabiduría y desde el poder, no desde el miedo, porque desde el miedo voy a crear la misma humanidad que he vivido hasta ahora. Desde la ignorancia voy a repetir los mismos patrones sociales, políticos, culturales y económicos que he vivido hasta ahora. Solo un nuevo ciudadano puede crear un nuevo mundo. Y ese nuevo mundo tendrá que tener leyes y tendrá que tener algún tipo de estructura y tendrá que tener algún tipo de economía. Solo un nuevo ciudadano puede abrir la puerta a ese nuevo mundo. No podemos repetir patrones de sistemas que ya se han derrumbado o que están derrumbándose. No puedo repetir un patrón que fracasó décadas hace para ahora, vamos a ver si florece. No va a florecer, si es un hijo del miedo. El sistema actual, los sistemas que hemos vivido, son hijos del miedo y nos llevan a guerras y a conflictos, a desigualdades intolerables. Para que haya un sistema nuevo tiene que nacer del amor. Y para poder amar de verdad, tengo que conocer mi naturaleza divina, trascender mi naturaleza egoica, limitada, asustada, llena de prejuicios, para reconectar con mi divinidad. Y desde esa sabiduría, desde ese poder, transformar. Y la transformación no es utópica. Es una transformación con leyes, con entidades financieras, con gobiernos. No es una utopía, no es maná que nos caiga del cielo. Es una realidad labrada en el barro, trabajada con estas manos. Para eso estoy en este plano, para trabajar con estas manos, para dejarme de evasiones de que me va a venir a salvar no sé quién. No me va a venir a salvar nadie. ¿Por qué? Porque no lo necesito, porque somos seres de gran poder. Y a un ser de un gran poder no hay que salvarle, hay que recordarle su naturaleza. No va a venir a salvarme nadie, ni de este plano ni de otro plano, ni de este planeta ni de otro planeta. Nos vamos a salvar nosotros solos. Y por supuesto que somos ayudados, eso sí. Y por supuesto que nos apoyan, eso sí. Aliados de esta y de otras dimensiones, de este y de otros planetas, pero ninguno nos va a salvar. Cuando pensamos que nos van a venir a salvar es como cuando mi sobrino va a un examen de matemáticas y me dice que vaya yo en su lugar. Como te quiero, no voy yo. Te ayudaré a estudiar, te ayudaré a entender, pero el examen lo tienes que hacer tú, porque entre otras cosas, aparte de quererte, te conozco y sé que eres muy inteligente y sé que eres trabajador y sé que tienes la sabiduría para aprobar este examen y otros mucho más difíciles. Cuando elevamos nuestra mirada buscando un Salvador, estamos renunciando a nuestro poder. Yo no renuncio a mi poder. Yo no quiero ser salvado. Yo soy querido, bendecido, protegido y apoyado por civilizaciones intra y extraterrenas, por seres de otros planos, pero ninguno es un salvador. Porque el salvador a mí me victimiza y yo no soy una víctima. Yo soy un ser de un gran poder. Y desde ese poder co-creador voy a co-crear una realidad mejor. Ya estoy en presente co-creando una realidad mejor. Y esa realidad se multiplica en una cadena de corazones. Y esa cadena de corazones crea una nueva humanidad.
Somos hijos de una humanidad de miedo, de odio, de ira, de prejuicio, pero tenemos el poder para construir una humanidad nueva, transmutada. Somos alquimistas, pues utilicemos esta experiencia humana para demostrar esa alquimia. Yo, un Dios encarnado, utilizo mi experiencia humana para transformar la realidad. Eso es ser co-creador. Eso es lo que todos y cada uno de nosotros somos en unidad, co-creadores. No renuncio a mi poder, no renuncio a la alquimia. La alquimia es la transformación. ¿Y cómo puedo transformar el plomo sin ningún valor en oro? El oro es la sabiduría. ¿Cómo puedo transformarlo? Con una llama, la llama del amor. Amémonos y amemos al otro. Amemos esa humanidad tan necesitada, tan desesperada de amor. El amor es lo que realmente nos transforma. No puedo crear un patrón liberador desde el miedo. No puedo crear un patrón sanador desde la ignorancia. No puedo. Reconecto con mi naturaleza divina, reconecto con mi poder, transformo mi vida, transformo la realidad. Iniciemos un incendio, una llama, un fuego de amor, que se multiplique, que se propague. Y eso no puedo hacerlo desde la ignorancia. No puedo hacerlo desde el victimismo. No puedo hacerlo desde el venid a salvadme. No vamos a necesitar salvación, porque somos seres co-creadores. No hace falta que nadie me salve. Me salvo yo. ¿Cómo? Recordando mi naturaleza, no dejando que la desesperanza y el miedo me hundan. Lucho por recordar, por reconectar con mi naturaleza divina. Y desde esa naturaleza divina cambio la realidad, viviendo nuevos patrones. Ya está bien del patrón de la víctima, ya está bien del patrón del salvador, ya está bien del patrón de yo soy superior o inferior, ya está bien. Vivamos unidad, y esa unidad tiene que nacer en mi corazón y tiene que propagarse en el corazón de toda la humanidad. Somos unidad, buscadores, somos unidad. Desde el amor, en libertad y respeto, gracias. Gracias y bendiciones.